Buenas noches, pueden tomar asiento. Buscamos en nuestras Biblias Santiago estamos en la serie de Santiago, pero vamos a buscar primero Hechos capítulo 26. Hechos 26, y vamos a leer a partir del versículo 24. Dice de esta manera: Pablo está ante Festo y Agripa, y después de defender su causa, esto es lo que le dicen. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». ¿Crees a los profetas? A aquellos que han traído la palabra de Jehová. Yo sé que tú crees, Agripa. ¿Y qué dice Agripa? Por poco me persuades. Él no está negando que él tenía conocimiento de lo que los profetas habían dicho. Una doctrina ortodoxa, es decir, correcta, es inmensamente mejor que estar en la herejía. ¿Por qué? Porque la buena doctrina, la sana doctrina, nos muestra la verdad, nos señala hacia Dios y el camino de salvación. Pero el mero asentimiento a estas verdades, a la sana doctrina, no puede traer una persona a Dios y a la salvación. Agripa se quedó en un casi. ¿Crees en Cristo? Puede preguntarle uno a varias personas y que van a decir que si creo en Cristo. Claro que creo. Creo en mucho de lo que Él dijo. Fue un gran hombre, sin lugar a duda. Creo en mucho de lo que dijo y enseñó. ¿Cree mucho en lo que Él dijo y enseñó? En particular, ¿cree usted lo que Él dijo de sí mismo? Bueno, yo creo mucho de lo que Él realmente enseñó, pero si fue Dios o este asunto de los milagros, para mí es un asunto secundario. ¿Qué es creer mucho en Cristo? ¿Cuánta diferencia hace distinguir entre lo que enseñó sobre sí mismo y lo que Cristo enseñó sobre otros temas, y particularmente la salvación, y la salvación que se encuentra precisamente en Él? Es este aspecto doctrinal, lo que uno cree, su teología. Y no me estoy refiriendo a cuántas teologías sistemáticas ha leído usted. Cada uno tiene una teología. Lo que usted cree respecto a Dios, esa es su teología. Y si usted es un hijo de Dios, usted no solamente es un teólogo, usted debe ser un buen teólogo. ¿Por qué? Porque tiene que haber un anhelo de conocer a Dios. Y esta doctrina, el conocimiento es importante, es un aspecto esencial de la fe. Si es la primera vez que usted se encuentra en medio de nosotros o que escucha los sermones de esta noche, que son en la serie Santiago, yo le invito a que busquemos Santiago capítulo 2. Y nosotros estamos en medio de un estudio de esta carta, y en particular hemos llegado al capítulo 2, donde Santiago nos está dando a nosotros las evidencias, las características de la fe falsa y de la fe verdadera. Aquella fe falsa es la que engaña a aquellos que la poseen, porque teniéndola o diciendo que la tienen, se engañan a sí mismos pensando que son creyentes, cuando no lo son. Y brevemente, porque no hay tiempo para repasar todo, yo invito a que ustedes busquen los sermones. En primer lugar, hemos visto que la fe falsa es una profesión vacía, es una confesión vacía. Es lo que la persona dice tener. Se caracteriza más por lo que dice que por lo que hace. Dice tener fe en Jesús, pero sus hechos dicen lo contrario. Lo niegan con sus obras.
obras de impiedad. O también puede ser que ellos ponen en evidencia esta fe falsa por la carencia de buenas obras. Por la carencia. Y en particular vimos que es una fe sin compasión. Es decir, cuando hay un hermano en necesidad, es decir, cuando se supone que hay uno de la propia familia de fe a la que dice pertenecer y que él debería acudir en su auxilio, no lo hace. Una vez más, con su boca pronuncia palabras que no son de provecho, ni para él, ni para la persona necesitada. Vaya, caliéntese, que Dios lo acompañe. Eso es lo que dice una persona que no tiene compasión. Me llamó la atención que la semana pasada, estando a media escritura este sermón, una persona, no es de esta iglesia, de hecho no es creyente, se acercó para pedirme dinero. Yo estaba con todos los puntos del sermón. La fe sin compasión, el que ama tiene que visitar a los huérfanos, y esta persona viene y me pide dinero. Y yo le dije que no al principio, pero estos puntos seguían martillándome. El punto fue que horas después yo lo busqué y le di la plata. No estoy todavía seguro si esa fue la mejor forma de ayudarle, pero el punto, o lo que quiero transmitirles, es que nosotros debemos estar siendo inquietados. Que nos estemos preguntando, ¿soy yo una persona sin compasión? ¿Estoy yo siendo empático con las necesidades de los demás? ¿Conozco yo al Señor Jesucristo? Y cuando esta noche yo voy a estar haciendo esa pregunta, yo no me voy a referir tanto a cuánto dice usted conocer de Jesucristo. Es qué ha hecho ese conocimiento en su vida. Oremos. Señor, estamos una vez más en tu presencia para estudiar tu palabra, y te ruego, como oramos continuamente, no por costumbre, sino por el temor que sabemos que representa predicar tu palabra. Guárdanos del error, afirma tu verdad, pero Señor, alumbra nuestros ojos para ver si nosotros estamos o no en la fe, que no vivamos vidas engañados siendo o creyendo ser lo que no somos. Trae personas al arrepentimiento, quebranta los corazones. Concédenos, Señor, ver frutos de la predicación de tu palabra. Y también que aquellos que profesan esta fe en el glorioso Señor Jesucristo también produzcan fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. No para nuestra gloria, no para nuestra fama, sino para que los demás vean nuestras buenas obras y glorifiquen tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo es que hemos pedido esto. Amén. ¿Qué ha hecho este conocimiento en tu vida? Santiago 2, versículo 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pero alguno dirá, de inmediato es como si las objeciones ya empiezan a surgir y se nos presenta un diálogo. Ahora, ¿es este diálogo entre una persona imaginaria y Santiago, o es un diálogo entre dos personas imaginarias, A y B, que Santiago pone a discutir? No lo sabemos, no viene el caso determinar a ciencia cierta entre quiénes son los participantes de este diálogo. Lo importante es la objeción que se está presentando. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que dice la persona? Tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo algo como lo siguiente. Santiago, vea, hay personas que hacen cosas buenas, no tienen una comprensión del evangelio, pero son buenos. Y hay personas que sí conocen y también profesan la fe, aunque no lo demuestran. Y lo que esta persona ficticia está afirmando es que ambos están bien. Es decir, tú tienes fe, no tienes obras, pero estás bien. El otro tiene obras, pero no sabemos cuánto conozca la palabra, él está bien también. Es lo que vemos que esta persona hace. Tú tienes fe, yo tengo obras. Entonces viene la respuesta, una vez más. Si es Santiago o una segunda persona que él introduce, le responde y él le va a decir, ajá, usted está afirmando eso, pues muéstreme su fe sin sus obras y yo se le voy a mostrar mi fe por mis obras.
Es decir, yo le voy a mostrar evidencia de que mi fe ha producido fruto. En cambio, usted no tiene nada que mostrar. Y eso es lo que el opositor quiere hacer, una separación donde no la hay. La constante de la carta y de los escritos del Nuevo Testamento y de la Biblia es que una cosa lleva a la otra, es decir, la fe producirá frutos. Las obras no son sustituto de la fe, son fruto de esta. Y para ello, Él ya nos mostró el ejemplo de la compasión. Los creyentes somos llamados, debemos ser personas tiernas, movidas a misericordia, con amor hacia su prójimo, sin hacer acepción de personas, sin tener favoritismos. Personas que visitamos, que velamos, que cuidamos, que supervisamos a los que están afligidos, a los que están en necesidad, a los que tienen un hijo enfermo, a los que están sufriendo tribulación. ¿Hay alguien necesitando un tratamiento, un trabajo? Ahí deberíamos estar nosotros acudiendo en su auxilio. Es lo que se espera de aquel que dice ser hijo de Dios. El autor entonces, guiado por el Espíritu Santo, va a terminar de demoler por completo a este grupo de personas. ¿Cuál grupo? Aquellos que han tenido la buena enseñanza, aquellos que han tenido la sana doctrina, aquellas personas que pueden distinguir lo que es falso de lo verdadero, que pueden saber lo que es una secta de lo que es una iglesia del Señor. Y que no obstante, no es solamente que ellos no tienen obras en su vida, es que este conocimiento que han adquirido no ha producido tampoco en ellos un antes y un después. Él está diciendo, su fe no tiene obras, y no solamente eso. ¿Cuál ha sido en usted la consecuencia de conocer la palabra del Señor? Y no hay en ellos un punto en el tiempo en que uno pueda decir, la vida de esta persona cambió. Y estos son los dos grandes puntos para esta noche, para que sean fáciles de recordar. Vemos una motivación por la buena doctrina y en segundo lugar vemos el resultado de la buena doctrina. En primer lugar, entonces, la motivación por una buena doctrina. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Bien haces. ¿Y qué es lo que están haciendo bien? Creer que Dios es uno. Es decir, esa afirmación de que Dios es uno es correcta, es sana, es teológicamente adecuada. Él no la está poniendo en duda. Y esta oración tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque estas personas han sido en su mayoría judíos que han abrazado el cristianismo y que ahora están han sido dispersados y que recibieron la carta. Entonces, esta expresión es una frase que ellos tendrían bien presente. Precisamente hemos leído el libro de Deuteronomio, que significa la ley por segunda vez. Y Moisés volvió a dar la ley, los estatutos y los mandamientos al pueblo. ¿Y qué fue lo que Él les dijo cuando acabó de dárselos? Esto fue lo que Él les dijo en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta sentencia, esta oración es llamada la Shema, la confesión de fe judía. No había judío que no se supiera esta expresión, que Jehová es uno. Y ellos, como judíos con este trasfondo, iban a identificarse con esta expresión. Ahora, esta expresión que resume la confesión de fe era para introducir el propósito de la ley que acababa de ser dada. ¿Para qué fue dada esta ley? ¿Era simplemente guardarla por guardar? ¿Simplemente obedecer por obedecer? No. Una vez que fue dada y Él les dice, Jehová, nuestro Dios, uno es. O sea, reconociendo quién es Dios, el que nos ha dado esta ley, qué es lo que debe venir como consecuencia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en tus postes y en tus puertas.
Toda esta porción de la ley debía estar fresca en ellos. Es más, el hecho que estas personas se puedan identificar con la confesión de fe indica que, a pesar de todo, el pueblo judío no desatendió por completo el mandamiento de Dios, y al menos superficialmente sí habían enseñado a sus hijos que Jehová era uno y que guardaran la ley, y definitivamente a un nivel superficial. Pero estamos aquí ante un grupo de personas que podían confesar lo mismo que fue dicho a Moisés miles de años atrás, que Jehová, nuestro Dios, es uno. Muchos estarán de acuerdo conmigo en que nosotros no somos salvos por el hecho de que nuestros padres sean creyentes o que ellos digan ser creyentes. Pero tengo una pregunta para ustedes, si sus padres son creyentes. ¿Han evaluado la fe de sus padres? ¿La han evaluado? Porque si la fe de sus padres es bíblica, yo tengo que preguntarles, ¿pueden afirmar ustedes lo mismo? O al contrario, ¿por qué se han apartado de esa fe de sus padres? La Escritura nunca nos invita a nosotros a estar satisfechos con lo que hemos aprendido o con lo que nosotros sepamos. Nunca vamos a encontrar que no se aliente el conocimiento de Dios. Y lo podemos ver en esa misma instrucción que fue dada en Deuteronomio. ¿Qué tenía que hacer esta persona una vez fuera padre de familia? Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué tenía que hacer? Enseñarla. Nosotros debemos aprender. El Salmo 119, donde el salmista exalta la ley, donde no cesa de agradecer a Dios por ella y de regocijarse por conocerla y por guardarla, él reconoce que debe seguir aprendiendo. Él dice, por ejemplo, en el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O más adelante, en el versículo 26, él va a decir, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos. Siempre había un anhelo por conocer. Ahora, aquí puede surgir una pregunta válida. Alguien puede decir, Ronnie, pero ¿no es cierto que cuando vemos en el Nuevo Testamento que las personas preguntaron a Pablo o a Pedro, por ejemplo, ellos dieron una respuesta muy sencilla? Por ejemplo, el carcelero, cuando preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. ¿O no fue cierto que cuando Pedro, después de terminar ese discurso en el día de Pentecostés y que todos estaban compungidos de corazón, llegaron y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Vemos que las respuestas no son sencillas. Hermanos y amigos, amén, que así es. Estos pasajes nos están diciendo que no se trata de conocerlo todo, pero que sí hay un conocimiento mínimo que usted debe tener. Y que si ustedes conocen eso y lo afirman y lo abrazan, ustedes serán salvos, que en el nombre del Señor Jesús hay perdón de pecados. Amén, ustedes serán salvos. Nosotros no somos salvos por la cantidad de conocimiento. Y gracias a Dios que nosotros no somos salvos por la cantidad de conocimiento. Cada persona que ha sido salva y que será salva, y aquí mismo que son salvos por la misma y única razón que siempre ha sido. Es por la obra del Señor Jesucristo y por su justicia que nos justifica delante del Padre. En el día del juicio, nosotros no tendremos entrar al cielo por hacer un examen de teología o por llenar un quiz y que el que saca más de 80, ese sí pasa. No será eso. No es la cantidad de conocimiento, no será un marque con X. Nadie se podrá presentar delante del Padre vestido aparte de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y que esa justicia les contada como propia. No es la cantidad de conocimiento. Es más, ¿cuántos pueden dar testimonio que su conocimiento de las Escrituras no es el mismo que hace
2 años, que hace 5 años, que hace la cantidad de años que usted tenga de estar en los caminos del Señor. Es más, yo sé que algunos incluso pueden llegar al punto de decir, y yo era salvo antes y no sabía estas cosas. ¿Pero qué he hecho con mi vida? Porque el conocimiento va en aumento. Pero ¿cuál es nuestra confianza? Que si usted ha creído una vez más que Jesús es el glorioso unigénito del Padre, Dios mismo, Salvador y Rey, al cual gozosamente nosotros sometemos nuestras vidas, esa fe en la persona correcta nos salva. Y sí, Pablo le respondió al carcelero, cree y serás salvo. Pero ¿cómo era que oraba Pablo por las iglesias a las cuales él escribió? Voy a leer una oración de Pablo. Está en Filipenses 1, de 9 al 11. Vean cómo oraba él. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y esto pido, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En conocimiento verdadero. En conocimiento. ¿Y cuál es el resultado de ese conocimiento? Frutos de justicia en Cristo Jesús. Sí, Pedro respondió, arrepentidos. ¿Pero qué va a escribir él más adelante? Busquemos, porque está cerca de Santiago, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y vean la palabra que va a aparecer, añadid a vuestra fe. Estamos hablando de la fe. ¿Qué hay que añadir a la fe? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué va a pasar? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿Y sin fruto en cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el día que creímos nosotros recibimos ese mensaje del Evangelio compacto. Que en Jesús hay perdón de pecados, pero ¿qué es lo que se espera de esas personas que han llegado a este conocimiento? Que crezcan en Él. Y una vez más, este constante crecer en el conocimiento, una vez más, tendrá fruto en sus vidas. No es que te vas a comer una teología sistemática y fruto de ello no vas a tener compasión por tus hermanos. No es que vas a estar meditando día y noche en este libro y vas a quedar como si nada, porque este libro transforma las vidas. El conocimiento de tus palabras alumbra. Hay fruto. Se espera que cada creyente vaya madurando y esa madurez va a ir ligada ¿de qué? De alimento sólido que se encuentra en la Escritura, de escudriñarla. Porque lo que nosotros creemos no es un invento, es histórico. Es esa misma confesión que fue dada hace miles de años. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No es un invento, es lo que ha sido dado a Dios a través de su palabra para que nosotros lo creamos y seamos transformados. Entonces, como he dicho, este conocimiento que es para salvación tiene una particularidad. Crea en la persona un anhelo para querer conocer más. Bien hacemos cada vez que vamos y aprendemos.
Y esto nos lleva entonces al segundo gran punto, el resultado de una buena doctrina. El resultado de una buena doctrina. Y este resultado no es simplemente que uno quiere conocer más. Prestemos bien la atención a la expresión de Santiago. Él dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Y este bien haces no es la primera vez que él la menciona, es la segunda. Y este bien haces, podemos decirlo que es como una felicitación con advertencia. Hasta lleva un tono de ironía, incluso. Es una felicitación con advertencia. Vayamos un momento al mismo capítulo 2, versículo 8. Santiago 2:8. Y eso es lo que dice. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué dice él? Bien hacéis. Pero, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Están amando al prójimo? Pregunta él. ¿Están haciendo bien? ¿Cómo les va a decir que están haciendo mal si amar al prójimo es un cumplimiento de la ley? Pero viene ese gran pero. Si ustedes están haciendo acepción de personas, tengo algo que decirles. Realmente no están amando al prójimo. Entonces ahora podemos anticipar algo similar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y ahora sí viene lo difícil. Tengo algo que decirles. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Esta es sin duda una de las porciones más conocidas de la carta de Santiago, y con justa razón. Muchas denominaciones, sin importar de dónde sean, van a estar de acuerdo que este pasaje pone al descubierto la futilidad, la poca utilidad que tiene el saber de Dios para muchas personas, porque sus vidas no son mejores que las vidas de los demonios. Es más, sus vidas son peores que la de un demonio. Y cuando uno dice esto, es que vive peor que un diablo. Muchas veces lo que puede venir a la mente de uno es alguien que anda en una vida desordenada, de vicios, de excesos, de desviaciones. Pero saben, cuando uno revisa lo que hay en la Escritura acerca del diablo y los demonios, es tal de que si la Biblia no nos dijera que es el diablo o un demonio, uno pensaría que esa persona es un creyente. Así. Y vamos a verlo en esta noche. Sí, ciertamente una persona que vive en excesos es una persona que está atada al pecado y que es esclava del diablo, que es hija del diablo. Pero ese estilo de vida de peor que un demonio no es tanto por los excesos o desviaciones, es que ni siquiera tienen el sentido para hacer lo que los demonios hacen, y esto es temblar ante la palabra de Dios. Por ejemplo, este pasaje que nos está indicando, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen y tiemblan. Es decir, el diablo y los demonios tienen buena teología. Hermanos, el diablo no es ateo, los demonios no son ateos. Ellos tienen sana doctrina. Ellos creen bien. Ahora, promueven la falsa doctrina, que es otra cosa. Quieren promover el error dentro de la iglesia, es otra cosa. Pero ellos mismos tienen el correcto entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el diablo cuando tentó a Jesús? Usó la palabra de Dios. El diablo no la desconoce, la maneja al dedillo. Pero quiere promover el error entre nosotros, que es diferente. Pero ellos mismos tienen buena teología. Y los mismos demonios también van a reconocer lo mismo. No solamente que Dios es uno, es decir, que son monoteístas. No, ellos también van a tener un entendimiento trinitario. Porque ellos también, cuando se enfrentaron a Jesús, supieron reconocer quién era Él. En Marcos capítulo 1, después de que Jesús expulsa a un demonio, antes esto fue lo que Él dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién eres. Ellos podían reconocerlo. Ese es Jesús, el Hijo de Dios.
creen que Dios es uno, creen que Jesús es el Santo de Dios. Eso es mejor teología que podemos encontrar en muchos círculos. Más adelante, toda una legión de demonios han poseído a un hombre. El nombre de ellos justamente significa legión, porque dicen, somos muchos. Es Cristo contra muchos. ¿Qué harán ellos? Se pondrán todos de acuerdo y decir, ahora sí somos un montón, vamos todos contra Cristo. ¿Eso es lo que van a hacer? No. Intentarán todos juntos una embestida. Podían ser cientos, podían ser miles, podían ser 10,000. Y estas fueron sus palabras. Y los demonios le rogaron. Le rogaron. Están ante Cristo. No le imponen nada. Ellos saben ante quién están. ¿Y qué hacen esa multitud de demonios? Le ruega al Señor. ¿Y qué es lo que le ruegan pidiendo? Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿Y qué pasó? No fue tanto que Cristo les diera permiso. Él les manda, id. ¿Y qué dice la Escritura? Él les dijo, id. Y ellos salieron. Obedecieron a la palabra de Jesús. En el libro de Job, en el primer capítulo, nosotros también vemos que se presentan los ángeles de Dios. ¿Y cómo llega Satanás? Como uno más, presentándose también a la presencia de Dios. No llega haciendo un alboroto, no llega... Él sabe ante quién está. Hay un pasaje que hasta causa un poco de gracia, aunque realmente es triste, pero en Hechos hay unos farsantes que estaban practicando exorcismos y ellos intentaron hacer un exorcismo también. ¿Y saben qué les respondió el demonio cuando llegó? A Jesús conozco, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que ellos huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Yo sé quién es Cristo. Yo sé quién es su servidor, Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Y se fueron humillados. Como les dije, omitamos la palabra demonio en estos pasajes y ¿qué tenemos? Tenemos personas que creen que Dios es uno, que reconocen a Jesús como el Santo, el Hijo de Dios, que obedecen a sus mandamientos, que saben reconocer a los falsos creyentes de los verdaderos. Y no son de la familia de la fe, son demonios. Son demonios. Deberíamos nosotros, como los demonios, estar temblando en este momento. Y la palabra temblar aquí es ese temblar de miedo, agitado. ¿Por qué? Porque la vida de muchos ni siquiera se acerca a esto. La vida de muchos acá ni siquiera se acerca a esto. Y si todos ellos lo reconocen y tiemblan y obedecen a la palabra de Cristo, amigo, tengo algo que decirte. Cuando la Biblia dice que toda rodilla se doblará, yo esto sí lo puedo asegurar, no importa quién usted sea, no importa lo que usted crea, toda rodilla se doblará ante Cristo y reconocerá que Él es el Señor. Porque los demonios lo hicieron. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no lo vamos a hacer? Toda rodilla se doblará. ¿Por qué es que estos demonios no son salvos entonces? Si tienen todo el conocimiento, lo tienen claro, incluso hasta se comportan adecuadamente cuando Cristo ordena algo y lo hacen. ¿Por qué es que los demonios no son salvos? Hombres que Dios ha usado como instrumentos durante generaciones están de acuerdo que al estudiar la fe en la Escritura, uno puede siempre reconocer 3 elementos en la fe. 3 elementos. Y si alguno quiere profundizar en estos elementos, hubo una serie hace más de 2 años sobre la fe y el arrepentimiento que fue dada acá, que yo también lo invito a que la busque.
Pero brevemente, estos tres elementos por lo general se dan en tres palabras latinas. Ahora, solo los voy a mencionar por si alguien las ha escuchado, para que sepan que estamos hablando de lo mismo, pero no es el interés que nos aprendamos eso. Noticia, ascensus y fiducia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante reconocer esos tres elementos en la fe que salva? La primera palabra que nos sonó, como a noticia, como a noticia. Y es que en primer lugar nosotros siempre tenemos la información como una noticia. ¿Qué es una noticia? Es algo que uno no sabe, un conjunto de datos e información que no sabíamos antes. Y no puede haber fe sin conocimiento. No puede haber fe sin conocimiento. Y como ya vimos, esto no se trata de la cantidad de conocimiento, pero sí hay un conocimiento mínimo y necesario. Hay un conocimiento mínimo y necesario cuando uno recibe el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. Al principio es poco, pero es lo suficiente para que Dios lo utilice para abrir nuestros ojos a la luz. Y en el Evangelio a veces encontramos esas cláusulas que lo resumen bien. Cree y serás salvo. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. O en 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje que uno recibe. Esa es la buena noticia. Que somos pecadores, pero Cristo fue hecho pecado en lugar. Pero ahora, ¿qué debe suceder con esa noticia cuando es dada? Es donde entra el segundo elemento. Tiene que ser afirmada, tiene que ser asentida, asentida. No es solamente que tú creas que la Biblia dice lo que dice, es que tú crees que es así y que lo afirmas. No es que, vieras, en esa iglesia creen eso, no, ¿cree usted eso que enseñan en la iglesia? Que es conforme a la Escritura. Una cosa es reconocer la información y otra cosa es decir, la hago mía, yo la afirmo. Y el tercer elemento, que es lo que está carente en los demonios y que marca la gran diferencia, es la confianza, es la voluntad. Es la voluntad, porque la voluntad está envuelta en la fe. Es la confianza de la que hemos dicho que es la fe. No solamente que yo creo en alguien o lo que se dice de alguien, es que yo confío en ese alguien. Esto es, en Cristo. La fe no solamente tiene conocimiento y afirma ese conocimiento, es que se apropia de él y confía en eso que dice creer. Hay muchas ilustraciones que se dan a veces para representar estos elementos. Voy a compartir una que posiblemente hayan escuchado. Se trata de un trapecista. Ahora, esto es ficticio, esto no ha sucedido. Es a modo de ilustración. Pero supongamos que había un trapecista que quería cruzar el Niágara. Y hay una cuerda que va de lado a lado. Y él pregunta a las personas que están ahí, ¿creen que puedo cruzar? Bueno, al principio todo el mundo, bueno, tal vez. Sí, creemos que sí. Y ahí va la persona. Y resulta que cruza. Entonces todo el mundo se entusiasma y aplaude y dicen, qué guau, qué habilidad a este hombre. La segunda vez él dice, ahora yo voy a cruzar pero con un carretillo. Y todos dicen, bueno, dado que vimos la habilidad de él, ¿creen que puedo cruzar? Sí, puedes cruzar. Y va la persona y cruza con el carretillo. Pregunta una tercera vez, ¿cuántos creen que yo puedo cruzar de lado a lado con ladrillos en este carretillo? Bueno, sí, se puede, te lo animan y va la persona con el carretillo y cruza de lado a lado. Por último, él les va a preguntar, ¿cuántos creen que yo puedo pasar de lado a lado con una persona adentro del carretillo? Sí, tú puedes, claro que puedes, ya pasó con unos ladrillos, ¿cómo no va a pasar con una persona? Ahora, ¿algún voluntario? Y nadie pasó. Silencio total. Y eso es lo que pasa. Que la confianza y la fe es montarse en ese carretillo. Es como el niño que salta a los brazos de su papá, que le dice, salta que yo te voy a sujetar, porque él sabe que su papá no solamente tiene las fuerzas para sujetarlo, es que en efecto lo va a atrapar. Tienes que montarte, tienes que saltar como ese niño que salta a los brazos de su padre.
¿Crees que Dios es uno? ¿Crees que Cristo es el Santo de Dios y que en Él hay perdón? Pues deja entonces todo pecado y salta a Cristo. Salta a Cristo, porque nadie te va a arrebatar de la mano de Cristo. Nada ni nadie. Pero tienes que confiar que es así. Mi Padre que me las dio, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, ni de mi mano. ¿Crees eso? ¿Confías en eso? Ese es el resultado de una buena doctrina, que está acompañada de la fe que confía. Hermanos, poco valdrá el conocimiento. Poco vale el conocimiento si no se abraza al Redentor. Serás como mucho serás como un demonio que tiembla, porque hay que temblar. Porque tener conocimiento significa reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios y quién es Dios. Y cuando usted tiene ese conocimiento, usted tiembla. Pero hay una gran diferencia. Cuando usted ha reconocido que delante de Dios usted no se puede sostener y tiembla, reconociendo su indignidad y el castigo que merece. ¿Por qué? Porque las personas que se enfrentaron ante Dios cayeron como muertas. Inmundo soy de labios para estar delante de la presencia del Dios 3 veces santo. Pero la fe verdadera cambia ese temblor por un temor. Significa esta confianza que ahora usted puede comportarse irreverente, sin guardar respeto y el orden, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida pública. No es eso lo que estoy diciendo, porque el creyente todavía reconoce quién es Dios y quién es Cristo. Pero esta fe que va acompañada con esta confianza, va también acompañada con la certeza que se puede presentar delante del Padre. Busquemos un pasaje conocido un momento, Hebreos capítulo 4, la carta que antecede a Santiago. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. ¿Qué es lo que pasa en esta fe que ha confiado? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Eso lo podemos decir también, retengamos nuestra fe o aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice entonces? Para aquellos que se aferran a esta fe que profesan: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por Cristo tenemos acceso al Padre. Pero confía en eso, de que te puedes presentar delante del Padre. Los demonios no pueden hacer eso. Ellos temblarán, pero el creyente que ha confiado en Jesús, él puede decir: yo puedo llegar al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia cuando más lo necesito, y la hallará. Pero si no haces eso, ¿cuál es el veredicto? Una vez más, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿De qué vale el conocimiento? ¿De qué vale es que te congregues y puedas reconocer la buena enseñanza de la falsa enseñanza, si en última instancia no estás hallando gracia para el oportuno socorro? Hombre vano, inútil, sin fruto, tu fe es muerta. Quiero concluir el sermón con dos pasajes. El primero quiero que lo busquemos. Vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos 12, versículo 28.
Marcos 12:28 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, es decir, que Cristo respondió bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, ya conocemos esta expresión, ¿verdad? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: no estás lejos del reino de Dios. Esas palabras siempre me dejan pensando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando leen este pasaje. ¿Qué sería de este hombre? ¿Qué sería? O sea, no estás lejos, estás cerca, pero no estás. O sea, estás cerca, pero no estás todavía. ¿Qué sería de este hombre? Por el contexto, yo me inclino a pensar que Jesús, quien conoce los corazones, realmente está animando a esa persona que siga, que va a llegar. Pero nosotros que hemos recibido los evangelios y que no volvemos a saber de esta persona, hermanos, no, sería una discusión inútil determinar si esta persona fue salva o no, porque no lo podemos saber. Y lo que haya sido esta persona, ya fue. Mi interés es por usted que está esta noche. ¿Puede usted contestar esas preguntas bien? Yo sé que pueden contestarlas bien. Acabamos de leerlas. ¿Cuál es el primer y segundo gran mandamiento? Y yo sé que ustedes pueden responder: amar a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a uno mismo. Oh, yo sé que ustedes pueden responder bien. Yo sé que sacarán un 100. Si lo acabamos de leer, ¿cómo vamos a fallar esa pregunta? ¿Cómo fallar? Y yo les digo, claro que podemos fallar. Porque puedes contestar en este momento que no hay mayor mandamiento que amar a Dios con todo nuestro ser y a nuestros semejantes como a uno mismo, y faltar a la verdad. Y faltar a la verdad, y usted estaría mintiendo en este momento, porque es mentira que usted ama a Dios con todo, y es mentira que usted ama a su prójimo como a usted mismo. Y usted se está condenando delante de Dios. Y es de los que el Señor dirá: estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y a diferencia de este hombre, usted sí está lejos. Y ustedes se están condenando. Permítanme dar una de las definiciones que la Escritura misma da de la fe. ¿Quieren saber qué es fe? Pues Hebreos 11:6 nos define qué es la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Creer que le hay. Cree que hay Dios, cree que existe y afirma que existe un Dios. Sí, pues esas son las dos primeras partes de la fe: la noticia y afirmar esa verdad. Pero la diferencia radica en que la fe confía no solamente que Dios existe, sino que Dios recompensa a los que le buscan. Él es galardonador, que Él galardona, que recompensa. Eso es la fe, creer que Dios otorga vida eterna, gracia y misericordia a pecadores que no lo merecen por el puro afecto de su voluntad.
¿Crees que Dios se salva? ¿Crees que Dios salva? Pues abraza esa verdad, que Él recompensa a los que se acercan a Él. Entonces no estarás lejos, búscale y serás galardonado, no solamente con tesoros en el cielo, sino que serás recompensado con la presencia misma de Dios por toda la eternidad. Abraza esa verdad, abrázala. Oremos. Padre, no somos mejor que los demonios muchas veces. Estamos ante tu palabra y no obedecemos, no temblamos ante ella. Danos el sentido, el entendimiento, ábrelo, no solamente para intelectualmente entender lo que tu palabra enseña, sino para confiar en lo que ella enseña. Y esto es que aún siendo pecadores y siendo tus enemigos, Cristo murió por pecadores. Eso no es solamente una declaración, es el Evangelio mismo para perdón de pecados. Haznos ver nuestra condición para abrazar esa verdad. Pero Padre, esta misma noche también estamos quedando sin excusa delante de ti, porque hemos visto el destino eterno para todos aquellos que, como los demonios, solamente se quedan en un entendimiento intelectual, pero no te aman de todo corazón. Enternece nuestros corazones, transfórmalos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.